El mensaje que los apóstoles predicaron a los gentiles es un mensaje judío, pero aplicado a la realidad de los gentiles. En otras palabras, el judaísmo bíblico tiene una provisión para los no judíos. Y esa provisión que existe en el judaísmo bíblico para los no judíos fue la que los apóstoles encomendados a los no judíos, especialmente Pablo y su academia, enseñaron a las comunidades gentiles. Es más, cuando Pedro visita a Cornelio, que es un no judío, un romano, un gentil viviendo en Israel, dice: en la casa de un no judío, en la casa de un gentil, oiga el mensaje de un judío. Dios, el Dios de Israel, Dios se agrada, le place, de toda nación, gentiles, que le temen y hacen justicia. Él envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la promesa de la paz por medio de Yeshua Mashiach, quien es el Señor de todos. Vosotros sabéis el mensaje que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después de la purificación ordenada por Yohanan, relacionada con Yeshua de Nazaret, cómo Dios le ungió con Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo y con poder, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y presentáramos solemne declaración que Él es a quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas. Todos los que acepten su mensaje recibirán perdón de pecados por su nombre. Ese es el mensaje de un judío a un no judío. Y si miras con cuidado verás que Pedro está hablando a gentiles de un mensaje judío. Torah, Judea, Galilea, purificación de Yohanan, Yeshua de Nazaret, Ruach HaKodesh, tierra de Judea, Jerusalén, juez de vivos y muertos, testimonio de todos los profetas judíos. Es un mensaje judío, ahora aplicable también a no judíos. Y el resultado de aquella solemne proclamación produjo la fe que salva en el corazón de los gentiles, y Dios derramó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había hecho con los judíos al principio. Y ninguna diferencia hizo entre judíos y no judíos, derramando sobre ambos pueblos por igual la promesa del Espíritu anunciada por los profetas judíos. Y esto es lo que afirmé, que el mensaje a los gentiles no es otro que la provisión que Dios ha dado a las naciones dentro de la Biblia hebrea, preservada por los profetas para bien de las naciones. En otras palabras, que Dios le entregó a Israel la misión de ir a las naciones y enseñarles acerca de los caminos que Él quiere que las naciones tengan bajo las alas del Dios de Israel. Yeshua HaMashiach hizo posible que por primera vez el pueblo judío cumpliera con ese rol que Dios nos entregó desde Sinaí, de ir a las naciones y enseñarles los mandamientos de Dios que aplican a ellos. Los destinatarios no cambian el mensaje, es el mismo mensaje, es el mismo Dios de Israel. Son los mismos profetas, es la misma Biblia el fundamento de ese mensaje, solo que ahora en una lengua y en una cultura diferente para que sirva como instrumento de redención, no solo para Israel, sino para los hombres. ¿Por qué? Por una simple razón. La elección de Israel no es la exclusión del mundo, sino el medio de Dios para ganar al mundo. Los judíos no somos superiores, simplemente más responsables y con una misión diferente. Pero todos somos uno en el Mesías. Todos somos uno en el Mesías. La salvación de Dios no es exclusividad del judío, es para el mundo entero. Pero el medio elegido por Dios para llevar ese mensaje
fue hebraico desde un principio. Y esto causó que muchos acusaran a los apóstoles de ser judaizantes. ¿Usted sabía que a Pablo lo acusaron de ser judaizante? Les voy a leer un texto que está en las Crónicas Apostólicas, en las Memorias de los Apóstoles, el libro de Hechos, capítulo 16, versos 20 y 21. Mire qué dice. Estos hombres, Pablo y sus compañeros, que es el contexto, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, una ciudad pagana, no judía. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Está acusando de judaizantes a Pablo. El mundo no ha cambiado mucho desde entonces, ¿no? ¿Y cuáles eran esas costumbres que rechazaban los gentiles de esa región? El mandamiento de no idolatría que Pablo estaba predicando. Un mandamiento que aplica tanto a judíos como no a judíos. La eliminación de la idolatría de la tierra en toda su forma es un mensaje judío, no gentil, porque el mundo gentil es idólatra por naturaleza. Y lo mismo ocurre con el resto de los escritos apostólicos. En otras palabras, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, los padres de los cristianos el padre de los cristianos no es Ignacio de Antioquía, no es Jerónimo, no es Orígenes, no es Platón, no es Aristóteles, no es San Agustín de Hipona. El padre de los cristianos es Abraham. Dice Rav Shaul, dice Pablo, si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. Linaje de Abraham sois. Tú eres el que tienes que elegir. ¿Quiénes son tus padres? Dios te dice, linaje de Abraham. Pero la decisión final es tuya, como también las consecuencias. O sea, ignorar esta hebraicidad, tanto del mensaje oral como escrito, es un grave daño al mensaje, porque tiene el potencial de corromperlo, introduciendo conceptos y valores extraños a la fe hebrea original. Tenemos muchos testimonios de esto en las Escrituras. Por ejemplo, Eusebio, que es llamado el padre de la historia del cristianismo, en su obra Historia Eclesiástica nos dice, la iglesia en Jerusalén fue formada al principio por los de la circuncisión, es decir, por judíos. Luego vinieron los gentiles, pero al comienzo consistió de fieles judíos que continuaron desde los días de los apóstoles hasta la destrucción de Jerusalén. O sea, la iglesia original fue una iglesia conformada por judíos. Pablo mismo ya anticipó que cuando se reunió con los líderes gentiles de las comunidades mesiánicas, llamadas cristianas, de origen no judío, afirmó del peligro que existía de crear otro Jesús, el peligro que existía de crear otro evangelio, el peligro que existía de crear otro Espíritu Santo. Dice Pablo a los líderes no judíos al frente de comunidades mesiánicas o cristianas del primer siglo lo siguiente: mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como supervisores para apacentar la comunidad del Señor, la cual Él adquirió por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, estad bien alertas. Esa era la gran preocupación de Pablo, que se creara otro Jesús, que se creara otro evangelio, que se creara otra teología de la que habían enseñado los apóstoles.
Y esta hebraicidad del Nuevo Testamento tiene fundamentos bíblicos, históricos, confiables y verificables históricamente. Por ejemplo, Papías, en el año 150, dijo: Mateo compuso sus palabras en lengua hebrea y cada cual lo tradujo lo mejor que pudo. Ireneo, en el 170, Mateo también escribió un evangelio entre los judíos en su propia lengua. Clemente de Alejandría, el año 200. La epístola a los hebreos fue escrita por Pablo a los judíos en lengua hebrea, pero cuidadosamente traducida por Lucas y publicada entre los griegos.